Entonces le pido el favor que se dirija, esté ahí en el 7º capítulo del Evangelio de Juan, pues en el pasaje que hoy tenemos ante nosotros, esta mañana, encontramos una oferta invaluable del Señor Jesucristo. Aquí el Salvador hace una invitación verdaderamente magnífica e indescriptible. Es una invitación, como todas sus invitaciones, a la salvación, al perdón, a la vida eterna y al cielo. Y como usted entenderá, esta no es la primera, ¿cierto? Tampoco será la última en el Evangelio de Juan. Ya ha habido muchas, como la invitación en el capítulo 3, en su conversación con Nicodemo, como la invitación que hay en el capítulo 5, como las múltiples invitaciones a venir a Él, a creer en Él, que encuentra usted en el capítulo 6, mientras Él predicaba la verdad en Galilea. Y aquí en este texto hay una invitación. Por supuesto habrá una más en el capítulo 8 y habrá varias invitaciones hasta el final de su ministerio. De hecho, dudo que pasara siquiera un día en el ministerio del Señor Jesucristo sin que Él haya invitado a la gente a la salvación, al reino, al perdón de los pecados y a la vida eterna. Probablemente no hubo un solo día en que Él no invitara a la gente a creer en Él, a confesarlo como Señor y Salvador y a recibir la salvación que solo viene a través de Él. Pero aquí está una de las que es considerada la ilustración más dramática y notable. Usted la puede ver de manera específica ahí en los versos 37 al 39. Así que vamos a leer la porción que va desde el versículo 37 hasta llegar al verso 52. Vamos a leer esa porción. Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 52, donde dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y como le dije, esta no es la primera vez que Jesús hace una invitación así. Ustedes recordarán en el capítulo 4, en su conversación con la mujer junto al pozo, allá en Juan 4, que Jesús la invita a beber agua viva para que ella no vuelva a tener sed. También recordarán que en el capítulo 6, cuando se refirió a sí mismo como el pan de vida, Él animó a la gente a comer y a beber de este pan. Así que en una tierra donde el agua escaseaba, en una tierra muy seca, el agua era sin lugar a dudas un recurso valioso para expresar la obra de salvación y el beneficio de la salvación para un alma
sedienta. Entonces esta es una invitación impactante, de ahí que este sermón se titula La invitación de oro del Evangelio. Y la encontramos en un contexto donde los líderes religiosos intentan arrestar a Jesús. De manera que el tema para esta mañana es respuestas a la invitación del Evangelio, con lo que queremos establecer en la mente de todo creyente y de cada persona que escucha que la invitación de oro del Evangelio es a creer en el Señor Jesucristo y a confesarlo como Señor y Salvador. Y así como había un contexto para esta mujer junto al pozo, la mujer samaritana, pues había allí un pozo real y un agua real, ¿cierto? Jesús se basó en eso para hablar del agua que saciará a un alma. Aquí entonces nuevamente hay un contexto para la analogía del agua, por lo que veremos por qué fue tan impactante. Pero para empezar quiero hablar brevemente sobre el tema de esta invitación. Escuche, admirar a Jesús, impresionarse por él, observarlo desde lejos o hablar bien de él no es suficiente. No lo es. Porque al final todo eso coloca a la persona en el mismo infierno, donde estarán quienes odian a Jesús, que lo rechazan y que fueron culpables de su muerte, incluso en Jerusalén en la crucifixión. Entonces, admirar a Jesús no es suficiente para conceder la vida eterna. Un simple elogio superficial de Jesús no basta. La pregunta es, ¿qué hará usted con sus invitaciones? Pues unos 6 meses después, el gobernador de Judea, establecido allí por los romanos, recuerdan, llamado Pilato, atrapado en una encrucijada respecto a si liberaba o sentenciaba al Señor Jesucristo, formuló la pregunta más profunda que podemos hacer. Él dijo, ¿qué haré con Jesucristo? ¿Cierto? ¿Qué haré con Jesucristo? Porque esa es una pregunta, por cierto, hermanos, que debería hacerse toda persona. Una pregunta que debería conmover a todo corazón, que debería perturbar a todo ser humano, porque de la respuesta a esa pregunta depende la eternidad en el cielo o en el infierno. Así que cuando él la dijo, la multitud sin dudarlo gritó al unísono, crucifícalo, crucifícalo. Y esa fue la declaración final de lo que el pueblo de Israel había hecho, ¿no? Con todas las invitaciones de Jesús. Ellos las rechazaron todas. Todas las grandiosas, gloriosas, magníficas y esperanzadoras invitaciones a la salvación y a la vida eterna que Jesús les había ofrecido diariamente durante más de 3 años de ministerio, finalmente fueron rechazadas y clamaron por su ejecución. Pero antes de que su crucifixión ocurra, Jesús sigue invitando, ¿cierto? Él sigue diciéndole a la gente que acuda a Él para recibir la salvación creyendo en Él. Y Él sabe que no queda mucho tiempo aquí. Jesús sabe que queda poco tiempo y Él se habrá ido y no habrá esperanza. Así que aquí, ante este poco tiempo, apenas unos meses, hay una invitación más. Hay una invitación poderosa, pues Él ha dicho repetidamente que no hay salvación fuera de Él, siendo este el mensaje de los apóstoles en Hechos 4. Ellos dijeron, no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Así que esta es la decisión necesaria que todo ser humano toma, y el Señor Jesús lo sabe. De ahí que Él hace la invitación que es realmente impactante. Jesús la hace en el último día de la fiesta de los tabernáculos que Dios instituyó allá en Levítico 23. De manera que hasta aquí han participado durante una semana de esta fiesta de los tabernáculos y ahora es el último día, el que es muy significativo. Y les voy a decir por qué.
Allí cada día de la fiesta se repetía, un ritual. Según la historia, se repetía a diario. Según Levítico 23:40, el pueblo, los adoradores que celebraban la fiesta, que iban allí, debían tomar el fruto de árboles buenos y ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo de diferentes tipos, usándolas para construir cabañas que conmemoraban el peregrinar por el desierto y el alojamiento temporal, recordando la bondad de Dios. Y los fariseos habían instruido al pueblo a traer esas ramas a cada hora de cada día de la fiesta, allí llevarlas alrededor del altar principal, a rodearlo, colocando sus ramas y ramos para crear una especie de cubierta improvisada sobre el altar. Esto ocurría en el área del templo. Cada día de la festividad, miles y miles, decenas de miles de personas acudían y creaban esta cubierta con ramas de palmera, como les digo, y ramas de sauce y otros árboles frondosos. El altar se encontraba entonces en medio de esta cubierta con toda esta gente rodeándolo. El sumo sacerdote iba entonces al estanque de Siloé, llevaba un cántaro de oro en la mano y lo llenaba de esa agua. Al regresar, derramaba el agua sobre el altar como recuerdo de que Dios proveyó las aguas para el pueblo de Israel en Meribá, ¿se acuerdan? Saliendo de la roca. Y cuando vertía el agua, según cuentan los historiadores, el pueblo recitaba Isaías 12:3, que dice: con alegría sacaremos agua de las fuentes de la salvación. Así pues, toda la ceremonia recuerda el peregrinar por el desierto, recuerda el agua provista allí, pero todo simboliza la salvación de Dios y su liberación temporal de Israel durante esos 40 años en el desierto. De modo que es simplemente un recuerdo de Dios como un Dios salvador que libera a su pueblo y debe recordarle la salvación del alma. El agua entonces llega al altar en la mano del sacerdote y se vierte. Y cuando se vierte y el pueblo ha recitado el pasaje de Isaías, se les pide que canten el Jalel. Es decir, cantan los Salmos 113 al 118. Así que esa es la escena. Es una escena vívida, ¿verdad? Llena de acción de gracias por la salvación, protección, preservación y liberación que Dios dio a su pueblo durante su peregrinación en el desierto y por cómo les proveyó de agua. También añadieron a la celebración una oración pidiendo más agua para que Dios enviara lluvia. Por tanto, lo que hace esto especialmente importante en el último día es que antes de derramar el agua, el pueblo marchó alrededor del altar 7 veces. ¿Por qué? Bueno, lo hacían para conmemorar la marcha alrededor de la ciudad de Jericó, porque eso marcó el fin de su peregrinación por el desierto. Y es en ese día, es en ese momento, mis amados hermanos, cuando todos celebran la liberación y la salvación de Dios, que quizás, ¿no? Pues no puedo asegurarlo. Quizás que en el momento en que la fiesta alcanza su punto álgido y el sacerdote toma el cántaro de oro y vierte el agua, es quizás cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí es cuando Jesús gritó a todo pulmón, pues él quiere ser escuchado y les dice algo así como: ustedes dan gracias a Dios por el agua en el desierto, agua que sació la sed de sus antepasados. Pero hoy yo les digo: vengan a mí por el agua que sacia su alma. Y como usted comprenderá, en una tierra con tan poca agua,
La abundancia de agua simbolizaba la satisfacción de una necesidad vital, de manera que Jesús usa esta analogía por tercera vez en el Evangelio de Juan. Y en las palabras que pronuncia en ese momento hay tres acciones, tres verbos. El primero habla de una necesidad reconocida, sed. Pero es una invitación general, ¿cierto? Él dice, si alguno tiene sed. Y las invitaciones de Jesús casi todas fueron así, ilimitadas. Siempre fueron universales. Las invitaciones de Jesús fueron abiertas, ¿cierto? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios le dijo al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos otra de estas invitaciones. Si usted tiene sed, usted viene, ¿cierto? Viene porque la sed es un anhelo. La sed es un anhelo consciente. Es algo que conocemos, es algo que de lo que somos plenamente conscientes. Pues la sentimos, ¿cierto? Sentimos la sed. Y cuando más aumenta la sed, más ansiosa se vuelve una persona. De hecho, puede haber una especie de locura que se instala si usted no consigue beber a medida que su sed aumenta. ¿Y esto de qué habla? Bueno, habla de un alma sedienta por Dios, por Jesús. Habla de un anhelo de liberación, un anhelo de esperanza, de paz, de perdón, de salvación, de liberación del poder del pecado. Porque si usted tiene sed, o cualquiera que tenga sed, cualquiera que tenga el alma reseca, ahí es donde todo comienza. Empieza con ese anhelo. La gente viene a Cristo porque tiene sed, ¿lo entiende? Porque sus almas están vacías. Por eso cuando usted hace evangelismo, no empieza diciendo que vengan a Cristo. Usted no empieza así. Usted empieza reconociendo la situación desesperada en la que se encuentra el pecador y trata de ayudarle a entenderla. Así que ahí es donde todo comienza con la sed. Es como el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es un alma sedienta que clama. El segundo verbo, la segunda acción ahí es venir. Eso significa acercarse a Él, ¿cierto? Porque usted lo ve como la única fuente de agua viva, nutritiva y que satisface el alma. Significa que usted viene a Cristo, viene a Él con todo su corazón y con toda su voluntad. Si Él estuviera aquí en forma física, en ese momento, usted lo haría con sus pies, ¿cierto? Correría él con sus pies, pero no está, ¿cierto? Físicamente. Así que usted lo hace con su corazón y con su mente. Si él estuviera aquí, usted vendría y se presentaría ante él en su sed. Usted caería de rodillas y clamaría para que le diera el agua viva como única fuente. Espiritualmente, ¿no? Hablando, es acercarse a Jesucristo como la única fuente de su necesidad y darle la espalda al mundo. Eso es. Dele la espalda al mundo. Es abandonar su pecado. Es abandonar su confianza en sí mismo. Y entregarse a los pies de la gracia y la verdad encarnadas en Cristo. Eso es venir a Jesús. Porque no hay nadie más a quien usted pueda acudir. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el único requisito para hacerlo es la sed. No es la moral, ni la religiosidad, ni las buenas obras, ni ser una persona benévola, ni ser una persona básicamente buena, entre comillas. Ese requisito no existe. El único requisito es tener sed. Y muy a menudo la gente benévola, la gente que se cree básicamente buena, la gente religiosa, la gente moral, no tiene sed. No tiene sed. Por eso cuando Jesús vino, toda la gente moral y religiosa lo odió.
Y fueron los pecadores, fueron los recaudadores de impuestos, fueron las prostitutas y los marginados los que tenían sed y vinieron. Pues son los sedientos los que vienen, hermanos. Son los sedientos los que vienen a Cristo. La tercera acción en esa invitación rápidamente es beber. Y beber significa apropiarse. Un río que fluye por un valle árido no sirve de nada si no se bebe. No sirve de nada si no se bebe. Entonces, beber significa tomarlo, recibirlo, hacerlo propio, abrazarlo. Ese es un sentimiento que todo cristiano puede entender. Y todo esto es simplemente una forma de explicar lo que significa creer. Bueno, ¿qué significa creer en Él? Significa tener sed y venir a beber. Eso es solo una forma teológica de expresar la analogía del versículo 37. Si usted tiene sed, venga a beber y entonces podrá ser identificado como alguien que cree en Jesús. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Es salir de su sed pecaminosa hacia Él y abrazarlo, confesarlo como Dios, Salvador y Señor. Eso es creer. Y esa es la invitación del Evangelio, lo cual creo yo era una rutina diaria para Cristo hacer este tipo de invitaciones de oro a una nación que seguía rechazando y tomando la decisión equivocada. Pero el llamado no termina ahí, hermanos. Y esta puede ser la parte más notable de esta invitación. Observen el versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para explicarlo, permítame darles otra analogía sencilla. Esta agua que fluye hacia usted cuando viene a Cristo llega a su vida y no se queda dentro de usted. No, señor. Pues usted no es un cubo, ¿no? Usted no es un recipiente. Usted no es un depósito. Usted es una fuente que se convierte en un río. Amén. No oyeron muchos. Amén. Gloria a Dios. Usted es una fuente que se convierte en un río. Esta es una declaración realmente asombrosa porque nosotros no solo bebemos y nuestra sed del alma queda saciada para siempre, sino que nos convertimos en la fuente y el río de agua viva para otros al fluir de nosotros. ¿Sí? Así el versículo 38 habla del impacto de un creyente en el mundo. Esto es emocionante. El creyente recibe el agua espiritual que refresca su alma, lo que es en realidad una analogía de la vida espiritual, la vida eterna con todos sus elementos y componentes: conversión, redención, justificación, santificación, adopción, todo. Recibimos todo eso como un manantial constante de agua pura y purificadora de vida en nosotros, ¿cierto? Santificándonos, haciéndonos más como Cristo. Pero al mismo tiempo, y la verdadera clave aquí es que nos convertimos en una fuente que se convierte en un río para el mundo. El bendecido se convierte en el que bendice. El receptor de la gracia soberana se convierte en el canal de la gracia soberana. Y no en un hilito, ¿cierto? No en un hilito de agua, sino en un río que fluye a borbotones. No obstante, entiendo que algunos de ustedes a veces se convierten en estanques estancados. Tengo que decirlo. Algunos son estanques estancados, impidiendo de alguna manera que el agua de vida corra. Por tanto, quizás algunos necesiten ser limpiados espiritualmente para que fluyan, pero así es como se nos define aquí. El agua es nuestra, está en nosotros, brota en nosotros y brota de nosotros para las almas sedientas de todo el mundo. De modo que esta es una afirmación asombrosa sobre cuánto importa su vida. Su vida importa, hermano. Usted como cristiano importa.
¿Quiere que su vida importe? Sea ese río. Pues en realidad no importa si usted no es cristiano. Su vida no importa. Si usted no es cristiano, su vida no importa. Porque usted no tendrá ningún efecto eternamente positivo para los demás. Usted no hará nada positivo para los demás. ¿Qué puede hacer usted sin Cristo para los demás? Nada. Entonces, cuando se piensa en quién realmente importa en la sociedad, son los cristianos los que importan porque salvan vida para vida. Amén. Salvan vida para vida. Son la fuente y el río de agua viva que fluye al mundo. Y sus resultados son personas redimidas y llevadas a la gloria eterna. Y eso importa. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, el versículo 39 lo explica al decir, pero esto lo dijo del Espíritu. Así, esto sucede por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada creyente, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, quien no tiene el Espíritu Santo no es creyente. Todo creyente posee al Espíritu Santo. Y poseer al Espíritu Santo no es que usted tiembla, no. No es que usted grita. No es que usted salta. No es que usted se cae, como dicen algunos por ahí, y en esas iglesias carismáticas. Eso no es tener el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo, ahí lo puede mirar en Gálatas 5, ¿cierto? 22. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted fruto, paz, amor, gozo, paciencia. Amén. Así que en esta ocasión el Espíritu aún no había llegado en su plenitud. Así que esto en el versículo 39 es una profecía. El Espíritu aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús fuera glorificado y ascendiera al cielo. Y entonces el río interior comenzó a fluir hacia el mundo el día de Pentecostés, cuando se dio inicio a la iglesia, y sucedió instantáneamente, porque inmediatamente después del día de Pentecostés, todos aquellos galileos que no conocían esos múltiples idiomas comenzaron a hablar de las maravillosas obras de Dios en toda clase de lenguas gentiles. Los de Galilea hicieron eso. El relato evangélico nos muestra que los discípulos antes de la resurrección e incluso antes de la ascensión no podían realmente experimentar esta maravillosa realidad de ser ríos de agua viva. De ahí que durante 40 días después de haber resucitado, Jesús les enseñaba y les dijo que solo hasta cuando el Espíritu viniera sobre ellos serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Así que cuando Jesús regresó al cielo, envió al Espíritu Santo, Pedro predica, el río se abre y decenas de miles de personas son salvadas. Y esto se extiende desde Jerusalén hasta Samaria, y aún hoy vivimos la historia, ¿cierto? Aquí, aún estamos aquí en esa, completando la historia, pues el río se desata en el mundo a través del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Por tanto, el Espíritu Santo es el poder detrás de todo testimonio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que esta es una invitación maravillosa, pues promete que no solo usted tendrá su alma totalmente satisfecha para siempre, sino que su vida adquirirá significado eterno. Y por eso decimos que esta es la invitación de oro del Evangelio, porque promete ríos de agua viva, no reservados para los grandes santos, no, ni para algún tipo de depósito, sino que pertenecen a todos aquellos que son verdaderos creyentes. Entonces, a partir del verso 40, encontramos 4 respuestas. Son respuestas típicas del día de hoy, que son fácilmente observables, porque son modeladas aquí por 4 grupos distintos de personas. Y no les dedicaremos mucho tiempo porque esta es una narrativa clara y se puede ver sin mucha ayuda. Así, la primera respuesta a la invitación de oro del Evangelio es, verso 40, recibir la verdad. Esa es la primera invitación, recibir la verdad. La primera respuesta a la invitación de oro del Evangelio es recibir la verdad. Aquí tenemos el primer grupo de personas
que los podemos identificar, que son los convencidos, porque ellos reciben la verdad. Dice allí que al oír las palabras de Jesús, algunos decían, este ciertamente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo o el Mesías. Así que estaban convencidos. De hecho, se ve la palabra ciertamente para indicar que genuinamente estos son verdaderos creyentes. Ellos saben quién era. Ellos saben que Jesús es el profeta. Pero ¿cuál profeta? Bueno, es el profeta que se prometió en Deuteronomio 18:15. De modo que todos sabían que el Mesías sería el gran profeta como Moisés. Por eso en Hechos 3:22, cuando Pedro predica, dice, Moisés dijo que el Señor Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Prestarán atención a todo lo que les diga. Y toda alma que no escuche a ese profeta será completamente exterminada del pueblo. Entonces, esta es una declaración de que Jesús es ese profeta que debe ser escuchado. Y el pueblo judío buscaba a ese profeta y buscaba al Mesías. Y aunque muchos no estaban seguros, pues esa era la sensación general entre la mayoría de personas. Ahora encontramos aquí algunas personas que saben que Él es. Como vea que hay un grupo que confiesa a Jesús como el Mesías, el Salvador y el Señor. Como lo hizo ahí atrás en el capítulo 1 Andrés, ¿se acuerda? El hermano de Simón Pedro. Y como lo hicieron los discípulos en el capítulo 6. Entonces hubo discípulos a lo largo de su ministerio que creían que Jesús era el profeta del que habló Moisés, que él era el Mesías. Así que estos aquí son parte del remanente de Dios. Ellos serían congregados con los apóstoles y discípulos de Jesús. Ellos son el remanente creyente del que habla ya Romanos 9 y Romanos 11. Son aquellos que entraron por el camino estrecho, el camino angosto, como Jesús lo expresó en el Sermón del Monte. Estos son los que tenían sed, los que vinieron y bebieron. Estos eran algunos de los que serían parte de los 120 allá el día de Pentecostés en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino. Entonces esta profecía, esta invitación sería cumplida en su caso, pues 7 y medio meses después el río fluiría de ellos y tocaría el mundo. Y esa es la primera posibilidad, la de creer, la de recibir la verdad, la de aceptar la invitación del Evangelio que proclama a Jesús como el gran profeta, como el Mesías, el Salvador y el Señor. Y eso es por lo que Jesús clama aquí. La segunda respuesta a la invitación del Evangelio es la de rechazar la verdad, por supuesto. Versos 41, segunda parte, al verso 42 que leímos. Así que aquí está el grupo de personas que son los contrarios a los convencidos, ¿cierto? O sea, los contrarios. Porque mientras los convencidos recibieron la verdad, estos la rechazan. Ante la afirmación de los primeros de su fe en Cristo como profeta y Mesías, estos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Y eso, en la interpretación griega, implicaba una respuesta negativa, pues era burla, era sarcasmo, era desprecio, porque si recuerdan el capítulo 1, verso 46, ellos dicen, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces no sentían más que desprecio por la región de Galilea y del pueblo de Nazaret. Pero ¿quiénes eran estas personas? Bueno, estos eran los escépticos, estos eran los cínicos, estos eran los que se burlaban de Jesús repetida y constantemente. Eran, sí, los fariseos, los escribas, los rabinos, los líderes religiosos y todos sus seguidores. Así que esta era una declaración de burla, pues Galilea tenía fama de ser atrasada, de estar influenciada por el mundo gentil. Allí no ocurría nada importante. Entonces los líderes, asumiendo que Jesús nació en Galilea y Nazaret, dicen con seguridad no creer que el Mesías pudiera salir de Nazaret o Galilea. Y entonces citan las escrituras correctamente, ¿cierto? Citan Miqueas 5:2 para afirmar la profecía preguntando. ¿No dice la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de la aldea de Belén? Y claro, eso está en todo el Antiguo Testamento. Así que en su burla
continúan diciendo, claro, que el Mesías no puede venir de Galilea, porque tiene que venir de Belén y tiene que ser de la línea de David o no tendrá derecho al trono. Pero todos conocen la respuesta obvia, ¿cierto? Jesús no vino de Nazaret, vino de Belén, donde nació. Por eso el Nuevo Testamento registra con tanta claridad su nacimiento en Belén y que era de la línea de David. Pues tanto su padre como su madre eran de la línea de David. La genealogía de su padre da inicio al Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo y la genealogía de su madre aparece en Lucas. Entonces, como antes dijimos, podrían haber consultado los registros del templo y habrían descubierto que su lugar de nacimiento era Belén y habrían sabido que su linaje era davídico por ambas ramas. De manera que esto es ignorancia deliberada. Deliberada. Esto es incredulidad deliberada. Esto es un presuntuoso y autocomplaciente. No me confundan con los hechos. Pero los mismos líderes religiosos de Israel lo dijeron, ¿cierto? Y Jesús lo cumplió. Ellos, con sus propias palabras y su propia declaración, afirmaron que el mesianismo de Jesucristo afirmaron el mesianismo de Jesucristo y al mismo tiempo lo negaron. Hicieron las dos cosas. Esta es la naturaleza de la ignorancia voluntaria y me gusta como lo aborda el versículo 43, un versículo corto diciendo, hubo pues una división entre la multitud por causa de él. De hecho, hubo muchas divisiones, ¿cierto? El capítulo 9 y 10 habla de que hubo división entre la multitud, entre las multitudes. Pero ¿por qué nos emociona esta división? Bueno, porque esta división demuestra la autenticidad de la fe de los que creyeron. Eso demuestra la fe verdadera de los que creyeron. Amén. Ellos no cedieron. Los que creyeron no cedieron a los otros. Los que creyeron no se doblegaron por miedo a los líderes judíos. No, señor, porque había gente que les tenía miedo, ¿cierto? Y les aterraba la idea de que los expulsaran de la sinagoga. Tenían miedo de que los desterraran de sus puestos importantes de trabajo. Pero a esta gente no. A ellos no les importó o no habría habido división, ¿cierto? Es lógico. Y lo que eso significa es que ambos grupos se mantuvieron firmes y eso es una división. Por tanto, la buena noticia es que la división significa que los convencidos eran genuinos y que se mantuvieron firmes, no se apartaron, no se desviaron, no se fueron por el otro lado. Y no creo que les importara mucho si Jesús nació en Belén, Nazaret o Jerusalén. No sé qué es lo que sabían al respecto, pero había muchas pruebas que era Él quien decía ser. Amén. Y también Dios estaba obrando, por supuesto, en los corazones de todas estas personas. El Padre los estaba atrayendo, ¿cierto? A Jesús. Tal vez eran como el ciego que al ser sanado por Jesús, ¿recuerdan? Cuando fue interrogado por los religiosos, dijo, no sé quién era, no sé de dónde era, no lo sé, pero esto es lo que sé, que yo era ciego y ahora veo. Maravilloso, ¿no? Alabado sea el Señor. Y la división permaneció. Y los que creyeron recibieron la verdad. Los que no creen la rechazaron. Eso sigue siendo cierto hoy. Es común. Y por cierto, la mayoría de la gente la rechaza. Rechaza la verdad del Evangelio. Por eso usted encuentra por todas partes personas hablando en contra del Evangelio y rechazando su verdad. Y dicen creer en Jesús y rechazan su mensaje. Increíble. Entonces Cristo siempre divide. Y la división ese día activó el deseo de los líderes para apresarlo. Sin embargo, nadie le puso las manos encima, como dice el texto. No pudieron hacerlo hasta que llegó el momento de Dios. Así que aquí están los que son abiertamente hostiles a Cristo, que lo rechazan, lo resisten, lo odian, lo desprecian, pues odian su evangelio. Y están los que lo reciben. Pero hay un tercer grupo aquí que nos conecta con la tercera respuesta a la invitación del evangelio, y es la de luchar
con la verdad. Versos 45 al 49, luchar con la verdad. Y aquí pueden haber muchos en este día, en este grupo. Este es el grupo de personas al que llamaremos los confundidos. Los convencidos reciben la verdad, los contrarios la rechazan. Y ahora los confundidos luchan con la verdad. Estos son los guardias, son la policía del templo, que fueron enviados por los fariseos y el sumo sacerdote para arrestar a Jesús. Pero no lo trajeron, ¿cierto? Así que les preguntan, ¿por qué no lo trajeron? Y aquí uno supone, ¿cierto? Uno podría pensar que los guardias debieron haber mentido, ¿no? Podían haber dicho, bueno, lo que pasó fue que él es muy ágil, se escabulló entre la multitud y esta era mucha y se nos perdió, ¿cierto? Hubieran podido decir esto. Pero no dijeron eso. Los guardias respondieron, jamás un hombre ha hablado como este hombre. Ahora, estos hombres saben lo que es estar bajo autoridad. Ellos saben lo que es estar bajo el mando de otros. Ellos sabían lo que era obedecer órdenes. Ellos conocían las consecuencias de desobedecerlas. Entonces dicen la verdad. Dijeron lo que sintieron y lo que estaban pensando y analizando. Así que estaban acostumbrados a la gente con autoridad, pero no a escuchar a alguien como Jesús. No estaban acostumbrados a escuchar a alguien como Jesús. Así este nivel de autoridad superaba con creces su capacidad de respuesta. Literalmente, sus rodillas se doblaron ante el puro poder de sus palabras autoritarias. Aunque habían sido comisionados por los sumos sacerdotes fariseos para ponerle las manos encima a Jesús para arrestarlo, encadenarlo y regresar con él. Pero como Jesús mismo dijo en Juan 19, nadie me quita la vida, ¿cierto? Sino que él la pone porque quiere. De manera que no podían tocarlo a menos que Dios lo permitiera. Ellos no tenían poder sobre él, ¿no? Ni siquiera todas las huestes del infierno podrían haberlo arrestado un momento antes del tiempo prescrito por Dios. Sin embargo, su respuesta no es por Dios, ¿cierto? Su respuesta es, nunca hemos oído a nadie hablar así. Así que ahora tenemos aquí un testimonio del Mesías que proviene de quienes lo odian. Tenemos un testimonio de quienes lo odian. Que viene de estos soldados confundidos al decir que sus palabras son las más abrumadoras e impactantes que jamás han escuchado. Así que están en un estado asombroso, desconcierto. En el Sermón del Monte, el final es que la gente estaba asombrada también por sus palabras. Y aquí estos hombres están literalmente paralizados por las palabras de Jesús. Están desconcertados, están confundidos y no saben qué hacer. Están atrapados. Y Jesús dice, recíbanme. Jesús les dice, acétenme, crean en mí y beban del agua viva. Sus líderes dicen, arréstenlo para que podamos matarlo. Eso dicen sus líderes. Así que estos hombres reciben presión de ambos lados y no hacen nada. Simplemente están desconcertados y confundidos. Y en medio de su confusión, los fariseos intervienen y les preguntan, ¿ustedes no se habrán dejado engañar? La que es otra pregunta que espera una respuesta negativa con el beneficio de la duda. Así que se aprovechan de su orgullo y los reprenden con ira. Luego apelan a la lealtad a ellos, ¿cierto? Y les dicen que ninguno de ellos que son espirituales, que tienen tanta preparación académica y que conocen la palabra de Dios, ninguno de ellos lo ha seguido. Que los únicos que lo siguen, que los únicos que siguen a Jesús son los malditos, la gente de la tierra y los delincuentes. Aunque no sé qué pasó con estos policías del templo. Dudo que alguno de ellos olvidara alguna vez la confrontación si nunca escuchó a nadie
hablar así. Entonces hay gente, hermanos, hay gente que simplemente se queda en el limbo. Y lamentablemente hay algunas personas que asisten a las iglesias que están también así, se quedan ahí en el limbo. Hay gente que simplemente está resistiendo a la verdad. Hay gente que simplemente está luchando contra la verdad. Decir usted que nunca ha escuchado a nadie hablar como Jesús. Estar lleno usted de admiración por Jesús. Experimentar alguna sensación de respeto y algún tipo de honor por Él. Pero sin embargo, usted no quiere hacer nada. Usted no quiere venir a Él y beber de Él. Sin embargo, usted no quiere renunciar a su religión, ¿verdad? Y no quiere admitir que forma parte de la gente que supuestamente, como dicen ellos, son ignorantes y que necesitan creer en Jesús. Así que aquí están los que reciben la verdad, están los que la rechazan y luego están los que luchan contra la verdad. Y por cierto, estar confundido, estar luchando y estar resistiendo a la verdad es tan malo como llevar la contraria, pues usted acabará en el mismo lugar, en el infierno. Pero el pasaje termina con otro grupo de personas que nos da la última respuesta a la invitación del Evangelio. Y es la de investigar la verdad, versos 50 al 52. Investigar la verdad. Este es el grupo de los obedientes. Y ser obediente en este caso sería hablar de ceder, ceder. Porque hay todavía quienes están en proceso, ¿cierto? Todavía hay gente en las iglesias que está en proceso y en muchos lugares. De manera que los convencidos reciben la verdad, los contrarios la rechazan, los confundidos luchan contra ella y los obedientes investigan la verdad. Este grupo se debe a que aquí encontraremos o encontramos a un viejo amigo, ¿cierto? Aquí está Nicodemo, el que vino a Jesús de noche antes de ser uno de ellos. Él era miembro de este Sanedrín, pero había pasado algún tiempo con Jesús. Recuerden, Jesús le dio Juan 3:16. Jesús le dio a Nicodemo el Evangelio. Pero no hemos sabido nada de Nicodemo desde entonces. Así que la pregunta es, ¿dónde ha estado estos últimos 2 años Nicodemo? ¿Qué ha estado haciendo Nicodemo? Bueno, Nicodemo ha estado en proceso. Ha estado ajustándose a lo que sabía, a lo que escuchó, y está cediendo. Está cediendo. En él hay una búsqueda genuina de la verdad. Él está buscando la verdad. Y entonces dice, nuestra ley no juzga a nadie a menos que primero lo oiga y sepa lo que hace, ¿verdad? Como ve, Nicodemo quiere defender a Jesús y no quiere que lo arresten, no quiere que lo ejecuten. Nicodemo ha procesado lo suficiente de Jesús como para saber que no será correcto matarlo. Aunque no va a declararse aquí creyente en Jesús, ahora Él los obligará a cumplir con la integridad de sus propias leyes. Por eso dice que no se puede arrestar ni ejecutar a un hombre hasta que haya sido juzgado. Así que Él defiende a Jesús de esta manera legal. Y quizás lo que dijeron en el versículo 48, ¿cierto? Recuerda, no fue del todo cierto que ninguno de los principales fariseos habría creído en Él. Quizás no sabían de José de Arimatea, ¿cierto? Quien era un discípulo en secreto. Quizás ni siquiera tenían idea de que Nicodemo estaba en camino de llegar a la fe en Cristo. Pero por ahora, lo único que puede hacer Nicodemo, en cierto modo, es detener a la turba linchadora defendiendo la ley y de esa manera defendiendo a Jesús. Pero, ¿qué pasa? Lo desprecian y le responden que de Galilea no surge ningún profeta. Y eso es historia selectiva. ¿Olvidaron a Jonás? ¿Olvidaron a Naúm? ¿Olvidaron a José? Todos ellos eran de Galilea. Así que se burlan de uno de los suyos, de uno de los miembros de élite de su Sanedrín.
Entonces, ¿por qué digo que es obediente y busca la verdad? Porque en Juan 19 dice que Nicodemo junto con José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lino y con especias aromáticas, según la costumbre judía para enterrar, y lo pusieron en un sepulcro nuevo, en un huerto. De manera que ahí está Nicodemo con el cuerpo de Cristo, enterrando a su Señor y a su Salvador. Como puede ver, algunos creen y reciben la invitación del Evangelio. Algunos la rechazan. Algunos permanecen en la confusión, permanecen en el limbo, se resisten y luchan con la verdad, aunque vengan a la iglesia, ¿no? Pero algunos están en proceso, ¿no es así? Y ese era Nicodemo quien buscaba sinceramente. Y Dios dice, si me buscan con todo su corazón, ¿qué? Me encontrarán. Me encontrarán. ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Qué hará usted con sus invitaciones? ¿Qué hará con esta invitación de oro del Evangelio? Así que una explicación del Evangelio es decir que este es el mensaje de la verdad. Por eso con frecuencia cuando la gente quiere enfatizar su honestidad, ¿cierto? En las iglesias o en cualquier parte, uno les escucha decir, esa es la verdad del Evangelio. ¿Cierto? ¿Sí lo he escuchado? Esa es la verdad del Evangelio. Sin embargo, algunas personas lo dicen y ni siquiera saben lo que es la verdad del Evangelio. Pero una pregunta válida sería, ¿por qué la gente cuando quiere decir que algo debe ser creído, dicen, y esa es la verdad del Evangelio? ¿Por qué? Bueno, lo dicen porque todo el tiempo el Evangelio ha estado asociado con la verdad. Son sinónimos. El Evangelio es la verdad. Y esa es la razón por la que la gente dice eso. Entonces, ¿qué es la verdad del Evangelio? Cuando hablamos de la verdad del Evangelio, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos entregando las buenas noticias de victoria. Y ciertamente el Evangelio es eso. El Evangelio es la palabra de victoria. El Evangelio son las buenas noticias de la gracia de Dios, según Hechos 20, perdón. Son las buenas noticias acerca de su Hijo, Romanos 1:9. Son las buenas noticias de Dios mismo, Romanos 15. Son las buenas noticias de Cristo, 1 Corintios 9. Son las buenas noticias gloriosas, 2 Corintios 4:4. Son las buenas noticias de paz, Efesios 6:15. Y son las buenas noticias eternas, Apocalipsis 14. Así que el Evangelio es algo fantástico. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias acerca de Jesucristo, buenas noticias que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó para que pudiéramos vivir. Esas son las únicas buenas noticias verdaderas que hay. Son las únicas. Fuera de esto, no habrán noticias buenas. Ninguna. Sin embargo, hay que decir que la verdad del Evangelio es recibida por la fe. Las buenas noticias se reciben al creer, al tener fe, y esto simplemente significa estar persuadido, estar convencido de que algo es verdad y confiar en él. Y eso es precisamente lo que tenemos con fe en Dios. Dios dice, Jesucristo puede transformar su vida. Jesucristo murió y resucitó. No hemos visto eso, no hemos verificado eso con nuestros ojos, pero hay suficiente evidencia bíblica, hay suficiente testimonio de la gente cuyas vidas han sido transformadas para que yo tome esa verdad invisible y la considere como una realidad en este momento. Eso es creer, y así es como usted se salva, hermano. Así es como usted recibe el Evangelio. Lo recibe al ver lo invisible como algo que es una realidad en el presente. También la verdad del Evangelio resulta en amor. Pues si usted cree verdaderamente en Cristo, usted es verdaderamente hijo de Dios. Usted va a amar a su hermano, pues es inevitable que donde haya una fe saludable, habrá, un amor verdadero por los hermanos. Un amor verdadero por los hermanos. Entonces hay dos lados cruciales en la vida cristiana. Uno es fe, el otro es amor. ¿Qué está diciendo eso? Una doctrina sana. El otro es amor experimental. Somos salvos por la fe. Somos salvos para amar.
Y el amor hacia otros simplemente significa el acto de servicio sacrificial, personal, hacia otro. Entonces nuestra fe es más que una convicción de la mente, es lo que fluye, lo que sale del corazón, es doctrina sana y es amor. Y tenemos el mandamiento de amar y la nueva capacidad para hacerlo debido a que el Espíritu de Dios ha derramado su amor en nosotros. Pero la verdad del Evangelio no solo se ve recibida por la fe y resulta en amor, sino que descansa en la esperanza, ¿cierto? La verdad del Evangelio descansa en la esperanza, pues como usted lo sabe, la fe, el amor y la esperanza, la fe y el amor y la esperanza son el gran trío de las virtudes cristianas, allá como lo cuenta Primera de Corintios 13. Pero ¿qué es esta esperanza? Bueno, es la que está guardada o reservada en los cielos para todos los creyentes. Es el plan apartado de Dios. Pedro lo llama en primera de Pedro 1:4 una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así que tenemos una herencia apartada en el cielo y Dios estableció nuestra esperanza al hacernos hijos y cumple nuestra esperanza al hacernos como su hijo. Entonces el Evangelio nos da amor unos a otros y esperanza por la eternidad. Y mi esperanza es esta, que es mejor hacer que mi vida dependa de la verdad de Dios y creer en ella, que hacer que mi vida dependa de lo que puedo ver. Esa es mi esperanza. Lo es porque además la verdad del Evangelio alcanza al mundo. Lo vemos sucediendo en la actualidad conforme el Evangelio se esparce en todo el mundo. La gracia de Dios realmente se está extendiendo a todos los hombres. El Evangelio llama a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. De ahí que es un mensaje que podemos darle a cualquier persona en toda cultura, y la iglesia por eso está formada de gente de todo el mundo, de manera que la verdad del Evangelio reproduce fruto. La verdad del Evangelio está dando fruto y creciendo. Es algo viviente, la verdad del Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz, es productiva. Usted no fue salvo para que esté ahí sentado los domingos nomás. La energía divina produce fruto, hermano. El Evangelio es como una energía interna que se esparce, como una semilla de mostaza convirtiéndose en un árbol. Está viva. Y cuando cae en el corazón divinamente preparado, da fruto. Es decir, no solo opera en el interior, no solo da fruto en el interior, sino que se esparce. Quizás son las dos ideas. El Evangelio llega a alguien y crece, y él comienza a madurar y después se esparce y la iglesia empieza a crecer. Entonces usted tiene la transformación interna espiritual y usted tiene el crecimiento externo en la iglesia. Así el Evangelio, las buenas noticias, no son meramente un sistema de ética. No es meramente un código de conducta. Es un poder transformador. Comienza a producir fruto en una vida y después comienza a esparcirse a muchas otras vidas, a nuevos convertidos. No obstante, la verdad del Evangelio está arraigada en la gracia. Dios es soberano y de manera gratuita y misericordiosa perdona, no por algo que hayamos hecho, sino por su propia gracia, por su propia voluntad. Y entonces lo llaman la gracia de Dios en verdad. Y gracia es simplemente Dios dándonos lo que no merecemos. Eso es gracia, que Dios nos da lo que no merecemos. Finalmente, la verdad del Evangelio es reportada por los hombres. Tiene que haber un canal humano para llevar la verdad. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Dios quiere agentes humanos. Este evangelio glorioso, su invitación de oro y todo lo que Dios ha hecho se reduce a una dependencia de los hombres. Y si usted no lo va a hacer, Dios va a encontrar a alguien más que lo haga. Pero qué gozo ser parte de esto. Qué bendición es ser parte de la verdad del evangelio, porque por la misericordia de Dios fue que un día nosotros la recibimos. Por ello oramos para que Dios
obre en cada corazón de los que estamos aquí. Le damos gracias por los convencidos, por quienes reciben la verdad y la creen. También oramos por los que se oponen, por los que están confundidos, por los que simplemente se conforman y se rinden para que el Señor termine la obra que ha comenzado en ellos. Pues todos tenemos que tomar la decisión final de qué haré con Jesús. Por tanto, nuestro anhelo es que lo tomemos creyendo en Él, confesándolo como Señor y Salvador, recibiéndolo y convirtiéndonos en hijos de Dios. Que esta sea la experiencia de todos nosotros hoy, para la gloria de Dios y para nuestra bendición eterna. Amén.